Hola, agradezco a Perfoarnet por la invitación que hace para poder reflexionar un poco esta tarde. Gracias por estar allí. Aquí, Fer, me irás escribiendo a ver cuándo iniciamos. Mientras sostengo la balsa que me trae recuerdos de mi país tan hermoso. Me hubiera gustado mucho estar allá en tiempo real, en tiempo presente, en cuerpo real. Pero circunstancias hacen que la performance nos vayamos de la presencia a la telepresencia. Entonces, pues es muy agradable poder estar a la distancia. Fernando dirá cuándo iniciamos. Bien, buenas. Mi nombre es Yuri Hernando Forero. Soy artista colombiano residente en México. He estado haciendo distintas cosas y la idea es hacer un poco una relación entre mi trabajo y los contextos sociales y las cosas que estoy como trabajando. Les voy a compartir unas imágenes mientras voy contando un poco de qué se trata esto. Ante todo agradezco la invitación de Perfoarnet en la incitación de autorrevisar mi trabajo desde las relaciones que pueda tener con la historia de Colombia y las situaciones sociales, haciendo una mirada focalizada mayormente desde el arte de acción. Creo que mi trabajo ha sido una exploración en los ámbitos del arte y lo político, y en esta configuración difusa, performar las interferencias entre documento y ficción. A través de la lectura y resignificación de los vestigios y sus huellas, tanto en el territorio como en los cuerpos, buscando los imaginarios que desde el deseo y el miedo, dentro de formas de ser normatizadas en una atmósfera de conflicto, han viabilizado la fluidez como cultura y como pueblo a pesar de la rudeza y deshumanización en las relaciones de poder y subsistencia. La historia como el accionar de una deriva que a su vez va descarnando ciertas memorias que a veces, aunque están allí, no parecieran ser tomadas en cuenta para continuar camino hacia otra instancia fuera del horror. Este es un intento, un espejo desde la incertidumbre de una vida no del todo comprendida ante una realidad incomprensible del todo, en donde a través de algunas de mis piezas señalaré, más que acontecimientos específicos de la historia de Colombia o del proceso social, cierta atmósfera que nos ha afectado. Entonces, inicio hablando como de una característica, las condiciones
el estado de las cosas. Presento esta pieza que se llama Razón e Inclusión, que es del año 2010. Es una metáfora del hambre, la crisis alimentaria y la pobreza. Acción en la que unos alimentos vegetales se transforman, haciéndoles cortes, aplicándole la geometría platónica, símbolo y paradigma de racionalización. Eje estructurante de la idea de progreso. La acción consiste en la fragmentación y el rearmado buscando desde la lógica configurar el todo. Inclusión significa poner una cosa dentro de otra, contener una cosa o llevarla implícita, comprender una parte en su todo. Pero a la vez inclusión es el concepto que vehiculiza la acción social que busca ser tenido en cuenta, tener acceso, participar. Esto referido a la pobreza y en específico al hambre detona situaciones de lucha social. Presentando y representando las instancias en las que el poder determina el estado de las cosas y establece las posesiones o normativizan el acceso a ellas, el hambre pareciera un elemento que en verdad comprueba la globalización, un mundo dirigido por la razón y sus habilidades para hacerlo funcional. La mayoría de los conflictos sociales están dados por el manejo excluyente o el empoderamiento de pocos sobre el beneficio de la tierra, lo que produce desigualdad e inequidad, generando un escenario social en donde se combate, aunque la mayoría reacciona sin importarle la tragedia sufrida por otros. La siguiente pieza se llama Banda de Guerra. Es una pieza que inicia en Colombia en el 2001 y tiene después otra activación en el 2011. Al tiempo que una banda de guerra interpreta tonadas típicas de este género usadas en el ámbito militar, se proyecta el registro en video de una acción plástica realizada anteriormente con mis manos en actitud de espera, ansiedad, desesperación. Imágenes del ámbito de lo íntimo. Simultáneamente en un acto del ámbito de lo público, aparezco en vestido, con el rostro cubierto con la capucha del verdugo, me paro firmes, resemantizando la letra del himno nacional de Colombia, grito, honores a la tristeza nacional. La banda toca un himno de guerra, retiro la capucha de verdugo quedando cubierto con un pasamontañas, signo de lo clandestino, de lo insurrecto, grito, horror, triste nacionalismo, resuena otra pieza sonora de guerra, retiro el pasamontañas quedando con un manto negro del que usan las viudas en las iglesias. Grito, triste nación deshonrada. La banda interpreta otra melodía terrorífica. Retiro el manto quedando con la desnudez del rostro, se hace un redoble de tambores e interpreta una diana. Me quito y quemo la corbata, símbolo formal de las negociaciones y comercialización de la guerra. Todo queda en silencio. Distintas máscaras, ideologías e intereses han ocultado el rostro del poder, la imposición de un orden y la muerte. Percepciones de acciones en vivo y diferido de la corporalidad como presencia y el cuerpo como imagen mediatizada de una atmósfera de guerra y muerte, prolongando la reflexión hacia el paradigma de la desmaterialización y el carácter efímero de la historia, la sociedad y del arte, mostrando la dicotomía entre lo legal formal y lo clandestino, los mismos actos violentos legitimados o irreverentes, aludiendo a la confrontación como sistema socioeconómico en donde la mímesis dejan sin rostro. Esta pieza se hace en Cali inicialmente, se llama Lavatorio. Es un lavadero que se recontextualiza en una arqueología urbana y allí se presenta la acción de lavar un velo transparente con un jabón en forma de cabeza humana de carácter monumental. El jabón era marca Rey y era importante que era un jabón popular en donde diariamente la gente pues diluía al rey. Diluyendo la idea de héroe, de construir el ícono, lo conmemorable desaparece paulatinamente con el agua.
Se exploran las instancias del sujeto para asumir lo real, contrapuesto a los modos culturales instaurados en el comportamiento social, elementos sutiles que connotan lo real como un escenario de promesas y silencios. Lavatorio, acto de purificación respecto a las ideas de nación, de época, de historia, ante unas circunstancias que evidencian nociones patéticas de bien común y la ausencia de posibles vectores que guíen a una salud social, la idea de héroe se desvalida. Sin honor quienes manejaban los hilos, sin honor quienes se rebelaban, todo sobre un gran lavadero de economías filtradas, de ideologías secuestradas. Ahora bien, voy a presentar dos piezas que hablan más que de Colombia, sí de Colombia, de la vecindad de Colombia. Voy a presentar una pieza que hice en México y una pieza que hice en Brasil y que ambas están referidas un eje que estoy denominando lo foráneo, las fronteras, lo otro y la mirada. Esta primer pieza se llama Eteo, Estaciones Terrestres en Obsolescencia, es una pieza que actualmente está activa. Es una pieza que es hecha en México y a la cual le he hecho este texto. México, al igual que muchos otros lugares del mundo, desarrolló el proceso de cambio del formato de transmisiones de televisión, el apagón analógico, formato que consiste en la radiodifusión unilateral de programas de televisión destinados a ser consumidos por el público a través de estaciones receptoras de la señal, las cuales han quedado en los techos y terrazas inutilizadas en estado de obsolescencia. Se aborda la obsolescencia como suceso lógico de existencia en los seres y las cosas, a la vez que se pregunta por los intereses implícitos en las políticas de obsolescencia programada. Si bien esta pieza se realiza en México, es para mí muy importante en el contexto colombiano, ya que esta situación tecnológica también se ha dado en nuestro país, y fundamentalmente porque nuestra idiosincrasia fue signada fuertemente por México, a partir del haber desarrollado tempranamente la idea de la cultura como industria, las editoriales, el teatro, la música, llegándonos el cine y la televisión como modelo de estructuración social. Asimismo, lo relaciono con el momento actual de México, en donde la experiencia de la Colombia de los ochentas es sin duda un paradigma que observan con atención, pero que a la vez esa idea se afecta actualmente con el envío diario de telenovelas colombianas que hablan básicamente del hombre como delincuente y la mujer como prostituta. ¿Es lo televisivo lo que más fuerza instaura en el comportamiento y la percepción social? En este contexto se plantea Eteo, proyecto con varias líneas de acción en la concreción de una pieza de arte y el desarrollo de un proceso de indagación social. Mediante una estrategia que interviene lo televisivo, sus implicaciones y contextos, abordándolo como tecnología, como medio de comunicación, como herramienta de poder, como generador de cultura. Una búsqueda artística en torno a las implicaciones que trae la muerte simbólica que representa la desaparición o desuso de la tecnología analógica, la cual determinó la configuración del modo de vida de las gentes más allá de nacionalidades, culturas, géneros o edades. Eteo indaga conceptualmente sobre las connotaciones de la información, gran paradigma en lo contemporáneo. Interesa las características de simultad y fragmentación. Reflexiona sobre los mensajes mediáticos y los estereotipos culturales que acuñan. Y lanza una pregunta acerca de la libertad y la propiedad sobre el hecho televisivo, señalando las conexiones entre poder y manipulación. La siguiente pieza se llama Amazonas. Es una pieza hecha en Brasil. Eh, es un acercamiento a las relaciones con los vecinos, la cual se enmarca en una línea de investigación acerca de la mirada, el señalamiento
la focalización y la fragmentación de lo real para cambiarle la escala al pedazo y tener un horizonte contaminado. Con esta pieza puedo presentar dos ejes conceptuales de mi trabajo reciente. Por un lado, las ideas y metodologías de las historias de las mentalidades. Eh, las historias de las mentalidades se equiparan como fuentes tanto las categorías que estructuran visiones macro a partir de acontecimientos y personajes, los metadiscursos, con las narraciones propias de los ciudadanos en general a partir de sus experiencias e interpretaciones personales. Entre cruzamientos al elegir cuáles son los hechos a narrar y de qué modo. Por otra parte, lo que llamo atemporal, una estrategia plástica y conceptual en la que me interesa hacer convergir en el tiempo del presente de la performance el pasado a través de videos en diferido, de acciones específicas, y a la vez la noción de futuro a través de transmisiones en directo vía internet o en circuitos de televisión, en donde un desfase mínimo entre tiempo de emisión y tiempo de recepción, tu tiempo de mensaje, tu presente, ya es mi pasado. Presenciar asuntos del pasado, el presente y el futuro en el tiempo efímero de la performance, en la temporalidad de lo anclado en el imaginario. Respecto a la pieza Amazonas, la imagen anterior era un compendio de las múltiples situaciones que habían en esta pieza. Brasil y Colombia son países vecinos que comparten territorios, tienen relaciones comerciales y económicas. Esta vecindad genera relaciones e influencias en lo político, pero en lo social, ¿qué tanto contacto hay entre estos dos pueblos, cuyas zonas urbanas están en los bordes de la gran mancha inhóspita que es la selva del Amazonas? Próximos geográficamente y distantes culturalmente. La selva del Amazonas como escenario del conflicto entre civilización y naturaleza, situación vivida en ambas naciones en la idea de ubicarse como país en desarrollo. La selva como un espacio que de alguna manera dificulta el tránsito entre las poblaciones que viven al lado y lado. La selva como lo no domesticado, al menos totalmente, ya que al interior, en estos espacios, sí funciona la mirada humana que ve el entorno como fuente proveedora. La existencia de territorios cuya realidad dista de ser regida por lo que las leyes de los estados impone, la inmediatez de lo real frente a la norma abstracta que instaura modelo, ¿será esa la lucha entre selva y civilidad? La performance se hizo en Brasil y consistió en una situación de múltiples actos. Dentro de un formato de conferencia invité al ciudadano brasileño de profesión geógrafo Fernando Costa, que está ahí en la imagen, quien habló en idioma portugués acerca de las relaciones entre las sociedades brasileñas con el territorio del Amazonas, apareciendo problemáticas entre civilizado y primitivo, asuntos de clase social, desconocimiento del lugar, abandono del Estado, ilegalidades ambientales, y muestra una revista National Geographic que señala la presencia colombiana de narcotráfico, paramilitares y guerrillas. Este discurso, una señora lo iba traduciendo al inglés por altoparlante, idioma en el que se expresan allí los intereses foráneos. Su traducción era más lenta que la narración del geógrafo, entrando en cierta angustia o ansiedad, quizá la ansiedad de Occidente para salir, asir y atrapar. Paralelamente, el curador de arte Daniel Toledo, igualmente invitado a la acción, presentaba con su cámara de video conectada a un circuito cerrado de televisión en tiempo real imágenes de libros de arte del Brasil, al igual que seleccionaba en el lugar imágenes de la performance que estaba sucediendo, revirtiéndose la relación entre pieza, performance y crítico observador,
En tanto yo portaba un vidrio circular al que le saco filo y le quito el filo. Afinar la idea, ser más crítico, afilar, a la vez desgastar el objeto observado de tanta contemplación. El vidrio redondo, alusión a la mirada, ventana, lente, focalizar la atención, concentrar la atención. La acción termina ocultando con café de Brasil un mapa de Sudamérica, dejando destapado solamente la selva del Amazonas y su territorio transnacional. Lo ancestral, lo indígena, la coca, industrialización y marginalidad. Esta pieza se llama Duelo, Eterno Retorno. Es una acción suscitada a partir que en la moneda de 20 pesos colombiana está la presencia del poporo quimbaya, recipiente ceremonial que contiene la cal para mambear o mascar hojas de coca, dicotomía entre un elemento fundante de la cultura, de la cosmovisión, y ese elemento tomado como ilegal y destructivo. A través del rito de las condolencias, en el cual se da el sentido pésame, se hace presente la situación de dolor en el contexto social. Se hace referencia tanto a la muerte física de los ciudadanos por una situación descontrolada, desplazamiento y violencia, a la vez que alude a la muerte simbólica de la cultura en el alejamiento del uso ritual de la coca y sus implicaciones cosmogónicas a un tratamiento industrial, afectando la ya compleja historia colombiana y sus situaciones de violencia, opresión social e insurrección, y que en el camino de la muerte e inequidad aparece el narcotráfico como fuente de financiamiento para convertirse en el objetivo mismo de muchos de los grupos de derecha e izquierda, diluyéndose en gran medida las ideologías para hacer organizaciones al servicio de la factoría a modo de delincuencia organizada, pero no de la solución de la desigualdad social ni desde los ámbitos legislativos o administrativos del Estado, ni desde la sublevación en campos y ciudades. Acerca del acto del duelo, la performance deviene dentro de las líneas de investigación arqueologías e imaginarios y ritualidad y simulacro. Interesa que alrededor del acto de las condolencias hay un doble uso. Por un lado, el abordado desde una realidad en donde opera el sentimiento con su impulso, la afectación real por un muerto por el cual se sufre. Y por otro lado, la acción de pésame o duelo usada como formalismo social, que regula la expresión y la construcción de las relaciones con el otro, como cuando vas al funeral de un familiar del jefe o algo así, y utilizas exactamente la misma escenificación con distinto tipo de vehiculación ideológica, conceptual, sentimental, emocional. Y pasando del duelo, y pienso que el fondo de casi todo esto tiene que ver la economía y tiene que ver las lágrimas e ilusiones. Esta pieza es caja fuerte. La performance consiste en intervenir el espacio público en lugares emblemáticos o en espacios museales, instalando una caja fuerte y desarrollando la acción de pedir dinero a modo de limosna, tal y como lo hacen los seres pobres y marginales. Asimismo, se alterna con la acción ritual de magnetizar mi cuerpo y el de los transeúntes, y el dinero recogido con un poliedro transparente, objeto evocador de las medicinas alternativas o de santería. Acción que hace referencia a la limpieza. En la caja fuerte se guarda como tesoro tanto el dinero recolectado como la energía tomada simbólicamente. La caja fuerte es arrastrada y continuamente reubicada en el espacio. En la acción pronuncio en voz alta, regáleme una moneda, y me estoy desplazando, refiriéndose al hecho físico real de desplazar la caja por el espacio y cambiar de lugar, pero también haciendo la alusión a la situación social de desplazamiento forzado a causa de distintas confrontaciones y violencias, casi todas ellas radicadas en el factor económico. No decía soy desplazado, sino me estoy desplazando.
a la vez una presentación y una evocación, una representación y una presentación, y un juego entre performatividad y performance art en el mismo acto y en el mismo acercamiento a un individuo. Esta pieza señala también en específico, o deviene también acerca de la ley del 4 por mil, que fue un impuesto establecido en Colombia para salvaguardar la banca de la quiebra del país después de la recesión causada por el proceso 8000. La pieza señala las difíciles relaciones de subsistencia y existencia entre los desposeídos y las grandes tendencias de los regímenes políticos, los cuales se apoyan en la ley, la fuerza militar, las creencias religiosas y el recurso material como elementos de manipulación social. Por ello se escoge la plaza pública en donde hacen presencia de los distintos poderes, lugares de administración pública estatal y el sector financiero, las sedes del comercio, el mercado y el consumo. Se enuncian preguntas por lo político y la utilización de lo simbólico en la instauración del empoderamiento socioeconómico y revierten las jerarquías en las nuevas relaciones urbanas entre economía, política y estética, sobre todo en una cultura en donde la idea de seguridad, el poseer, el escalar socialmente se constituye en un paradigma. La caja fuerte es una metáfora directa a la idea de fragilidad. Babel, lavado de activos. En esta performance se desarrollaron paralelamente dos acciones interrelacionadas. La acción literal de lavar dinero, es decir, darle proceso de asepsia, con agua y jabón, y la acción de la construcción escultórica eh, de una torre de monedas de diversos países y de diversos valores de cambio, apiladas unas sobre otras, constituyéndose una torre o tótem. Todo esto dentro de un espacio museal y dentro de un dispositivo mediático en donde se coloca simultáneamente el pasado, el presente y la noción de futuro en una misma acción performativa al modo de la idea de atemporalidad mencionada anteriormente en este texto. Babel se refiere a la ciudad mesopotámica de Babilonia, donde se llevó a cabo un intento infructuoso de erigir una torre de altura suficiente para alcanzar el cielo. El nombre derivaba del verbo hebreo confundir, puesto que allí sería donde Dios confundiera las lenguas de los hombres para evitar el éxito de la edificación, castigar la soberbia y la confrontación. Se señala el paradigma moderno de la construcción racionalista como un método de progreso y estabilidad. La idea de progreso como promesa de un mundo mejor. Se contrapone aspectos de lo comunitario como instancia de inclusión y al dinero como causa de exclusión. Un aspecto en el que coinciden las distintas culturas es la práctica del comercio e intercambio de productos por un ente abstracto como lo es el dinero. A la vez se hace metáfora acerca de la creencia, que poseer llevará a la felicidad y a la consecución de cualquier deseo. Se evoca el hecho de la búsqueda de un acuerdo común en la construcción, en el entendimiento. Se toma el dinero como objetos que insertan en las sociedades, transitan y llevan consigo capacidad adquisitiva, al igual que puede ser portador de gérmenes. Paralelamente, la pieza alude al término lavar dinero, legitimar bienes ilícitos, acuñado para señalar las implicaciones socioeconómicas, políticas acerca de la riqueza y su procedencia. Se marcan el estereotipo de productores o transportadores de mercancías ilícitas que implican economías que enmascaran, dan encubrimiento, hacen mímesis de una fuente ilícita usualmente tomada como inmoral. Situación en evidencia tras el escándalo de los papeles de Panamá, ¿no? Bien, pues hasta aquí las piezas que iba a presentar. En todo ello se hace presente la contraparte que nos funda y sostiene una historia de un país que, como si la barbarie no existiese, habita un paisaje,
lo experimenta, haciendo vínculos con otras gentes, ríe, construye con esperanza y decisión, logrando operar frente a otros ámbitos del mundo, aún cargando fuertes estigmas que la mirada sobre el otro, exótico, internacionalmente implanta sobre la colombianidad. Un pueblo que resiste a través de acciones constructivas y reconstitutivas, que apuntan porque esa atmósfera se torne más armónica. Entre desniveles sociales, aprendiendo a sopesar lo conflictivo con emprendimientos de construcción de sueños, múltiples Colombias apuntan por seguir creyendo que este territorio los identifica, les pertenece y allí podrán extender sus vuelos. Muchas gracias, muy amables. Gracias a Perfoarnet y a todos. Nos vemos en la acción.